Muy buenas. Estoy a punto de grabar, son las 12 del mediodía del miércoles 23 de febrero de 2022. Me falta el periódico, así, para que veáis que es la fecha. Hoy voy a hablar de la carta de Ayuso y Pablo Casado, tal y como había prometido. Estoy haciendo este vídeo y ya Casado, al menos esta mañana, parece que se despedía en el Congreso de los Diputados, le han aplaudido. eh, pero tengo cosas que decir sobre lo que está sucediendo, ¿vale? Con sus planetas y sus tránsitos. Primera cosa, para las que no sois de España o no estáis aquí, ¿quiénes son las personas de las que voy a hablar? Pues Pablo Casado es el jefe de la oposición en España, el jefe, digamos, del partido político que hasta ahora se alternaba el gobierno con el otro partido político que actualmente está en el poder. El que está en el poder es el PSOE. Pablo Casado es el líder del PP, que hasta ahora ha sido el jefe del otro partido político, digamos, que optaba al poder cuando se presentaban las elecciones. Se han ido alternando el poder PSOE-PP, ¿vale? Bien, este es Pablo Casado, es decir, una figura muy relevante a nivel político de España. Bien, ¿quién es la otra persona? Isabel Díaz Ayuso, pues es presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y para las que estáis fuera de España, ser presidenta de una comunidad autónoma a nivel poder, pues es una posición relevante, ¿vale? Y en este caso, si hablamos de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues digamos que es una posición de relevancia, digamos, dentro de la organización política, sí, de nuestro país, de España. Es decir, solo gobierna sobre Madrid, pero tiene poder, ¿de acuerdo? Bien, son dos figuras, digamos, poderosas. Entonces, todo empieza porque, digamos que, ahora espérate que empieza con los presuntamente. Porque se supone que presuntamente Isabel Díaz Ayuso, desde su gobierno, se concede unos contratos para comprar mascarillas en plena pandemia, y se concede a una empresa que con la que presuntamente está vinculado su hermano, el hermano de Díaz Ayuso, y entonces parece ser que se lleva, presuntamente, una comisión elevada, ¿vale? Y entonces Pablo Casado, este mes, en febrero, digamos que le llama al orden, de alguna forma, a Isabel Díaz Ayuso, ¿sí? Entonces, esto como muy resumidito. ¿Y qué pasa? Pues que hay un pulso, o parece ser lo que percibimos desde fuera, que hay un pulso interno en el partido y parece ser, vuelvo a decir, parece ser que gana ella, ¿no? Y él pierde, ¿sí? Bien, tengo cosas que decir sobre esto con sus mapas. Lo primero que voy a hacer es explicar de dónde viene, ¿sí? Qué está pasando y a dónde van. No es solo trabajar con lo que está pasando ahora, que eso te lee en la prensa y lo sabemos todas, ¿vale? Sino que también quiero un poco irme un poquito hacia adelante en el tiempo. ¿Bien? Acompáñame en esta bonita historia. Vamos a ello. Bien. Lo primero, unas pequeñas explicaciones sobre sus cartas natales, que vas a ver que es fascinante cómo están conectadas. Entonces, y aquí incidiríamos, y es algo en lo que incido siempre mucho en mis clases y cuando comento sobre cartas, y es que es como estamos conectadas unas con otras. Es decir, si Casado y Ayuso forman parte ahora mismo del mismo baile, es porque sus cartas están conectadas, no es casualidad. Y se demuestra ahora, verás, ahora lo verás claramente con sus planetas. Entonces, de alguna forma, esto no justifica cuando la gente nos hace daño. O sea, yo no estoy justificando que es que cuando alguien, digamos, viene a darnos por saco, es como que tenía que pasar porque nuestras cartas están vinculadas. Bueno, una cosa es la aceptación, ¿no? Que para mí la astrología implica siempre aceptación, o al menos yo lo vivo así, aceptación de que lo que me sucede, ¿no? Está escrito y a mí eso me da mucha paz, pero desde luego no justificación del que hace daño al otro. Aquí tampoco sabemos, o sea, escúchame, aquí de momento ha ganado ella, pero te digo que es un de momento.
Eso es lo primero. Y tampoco, como no sabemos la historia realmente por debajo, porque mi historia, yo he militado activamente en partidos políticos, cosa que no es muy relevante. Quiero decir, mis tendencias políticas no son muy relevantes a la hora de hacer análisis, o al menos a mí no me lo parecen, pero sí que creo que sabemos todas que lo que trasciende a la prensa o lo que sabemos es muy probable que no sea toda la verdad. Me explico, ¿no? Entonces, no me gusta dibujar buenos y malos, ni siquiera lo voy a justificar mirando la carta, ¿no? ¿Veis? Ella es no sé qué, él es no sé cuántos. Eso no va a salir de mí. Siempre podemos hablar de cartas más difíciles, cartas más fáciles, planetas que están mejor, planetas que están peor, indudablemente, pero yo no voy a justificar la maldad o la bondad de alguien a través de su carta. No me gusta hacerlo así, porque al final pienso que todas tenemos luces y sombras, y en fin, bueno. El señor Pablo Casado, esta es su carta. Claro, acordaos que partimos siempre de la interpretación, yo siempre parto del ascendente. Aquí, las que estáis en mis clases, esto lo voy a ir haciendo como cuando hago clase, ¿vale? Entonces partimos del ascendente. Él es, el regente del ascendente es un ascendente Capricornio, su Saturno en Libra, ¿vale? Él es sus planetas en casa 1. En este caso, Mercurio en Piscis, Marte en Acuario, Sol en Acuario y Venus en Capricornio. Y lo primero, nada es como ni muy bueno, ni muy malo, ni muy horrible, ni muy... Es decir, todos tenemos, insisto, luces y sombras en la carta, ¿vale? Entonces, bien, esta es la carta de él. Fíjate que lo que primero que he pensado es, los enemigos declarados en astrología los vemos en la casa 7, que cuando decimos enemigos declarados parece, es claro, utilizamos terminología antigua y parece que estemos hablando de una cosa así como muy terrible. Bueno, pues es la gente que de alguna forma nos va a limitar, se opone a nosotros, ¿vale? Sí, es un poco la idea de los enemigos declarados. ¿Sí? En este caso, digamos, la gente que se le va a oponer, como tiene la casa 7 en Cáncer, pues serán la Luna que está en el 27 de Sagitario en su carta, o el Sol, que es el mismo. Matiz aquí para, digamos, a nivel psicológico, esto nos podría contar cositas, ¿eh? Pero bueno, no vamos a entrar como que uno es su propio enemigo, ¿no? También se puede leer. Pero aparte de que uno es su propio enemigo, también podemos leerlo como mis enemigos pueden ser el Sol, la gente que se va a poner a mí es el Sol o la Luna, ¿sí? La Luna, que es una luna jupiterina, ¿vale? Porque es una luna en Sagitario, luna sagitariana, ¿sí? Y nos vamos a la carta de Isabel Díaz Ayuso. Y fíjate cómo ella es un ascendente Piscis, un Júpiter en Leo, ¿vale? Marte, que está, por estar Aries metido en casa 1, también es ella. Marte está en Escorpio, ¿vale? Una persona muy fuerte ella. Y por tanto, por ser un ascendente Piscis, Piscis está gobernado por Júpiter. Ella es una jupiterina. ¿Me explico? Y cómo, por lo que te contaba de antes, al principio, de mis enemigos declarados o quien se opone a mí, pues son los de mi casa 7. Entonces son, entre ellos, esta luna, que es una buena luna, no tiene mala luna, ¿eh? Pero gente que se puede oponer a mí. Él no tiene una mala luna, es una luna en conjunción con Neptuno, es una, me atrevería a decir, una luna bonita, ¿vale? Ella también la tiene muy bonita, Díaz Ayuso. De hecho, los políticos, comentar al margen, los políticos necesitan tener una buena luna porque la luna es, aparte de mi carta lo que signifique, ¿vale? También es mi relación con el público, es el público, la masa, ¿no? Entonces nosotras somos masa, somos, cada una tenemos nuestra individualidad, pero cuando votamos somos masa, ¿no? Entonces los políticos y las políticas necesitan una buena luna. En este caso ambos tienen una buena luna, en mi opinión, ¿vale? Ella tiene una luna
Isabel Díaz Ayuso tiene una luna exaltada en Tauro, que es una muy buena luna, ¿vale? Entonces, insisto, esto es como sus cartas natales, ¿vale? Me apetecía mucho contarte lo de cómo se expresaba el, el hecho de, el hecho de que ella se reflejase de alguna forma en la carta de él, ¿no? Me parece algo como bastante bonito. Bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué estas personas de repente entran en esta guerra? ¿Qué se remueve en las cartas de ellos? ¿Vale? Pues se remueve en noviembre. En noviembre no publiqué sobre ellos. En noviembre, si te acuerdas, hubo un post que publiqué en el blog. Yo siempre anuncio por la newsletter cuando publico. Lo publiqué en octubre, pero hablaba de noviembre y hablaba de esta configuración que tienes en pantalla. En aquel momento publiqué sobre que pensaba que iba a haber un crack bursátil en noviembre por la configuración que estás viendo en pantalla. Eso es Marte y Urano, ahora te lo señalo, eso es Marte y Urano, y hablaba a finales de octubre, creo que se publicó, decía, yo creo que en noviembre veremos un crack bursátil de algo que venga de Estados Unidos, probablemente, eso se produjo con un error, creo que fueron de 8 o 9 días por mi parte, era la misma configuración, pero yo dije para tal fecha y se me fue 8 o 9 días, cosa que considero que es bastante acertada, aunque no exacto. Sigo trabajando en mejorar. El caso es que efectivamente fue una noticia que vino de Estados Unidos que hizo que la bolsa produjese un catacroc. Entonces era esta configuración que yo avisaba que era una configuración muy tensa. Entonces es una configuración y un poco te la traigo porque fíjate, es una configuración muy tensa que era Marte sobre el 12 de Escorpio, Urano sobre el 12 de Tauro. ¿Cómo les afecta a ellos? Pues fíjate cómo, casualidades de las casualidades, ella tiene la luna en el 12 de Tauro. Que la luna es, en su caso, nos puede hablar de la familia, es decir, aporta tensión porque en su caso la 4 está dentro de Cáncer, aporta tensión a la familia, cosa que está pasando a nivel familiar. Ahora mismo, ella ayer pedía que por favor no se fuese al colegio de sus sobrinas a grabar, lógicamente. La protección al menor aquí debería de respetarse un poquito más. En fin, a cualquier menor. El caso es que aporta esta configuración, aporta tensión a la familia, ¿sí? Ella es su luna, acordaos que yo siempre defiendo desde la astrología tradicional, uno es el ascendente y su regente, y la luna somos nosotras. Entonces, esta configuración aporta tensión a ella, en la carta de ella, a su luna, su casa 2, a su familia, su casa 2 son sus apoyos, lo que a ella la sostiene, y también su seguridad o falta de ella, ¿vale? Bien, insisto, parece que ha ganado. Hoy, a día de hoy, parece que Isabel Díaz Ayuso ha ganado. Yo tengo mis dudas y ahora te explicaré por qué, ¿vale? Bien. En la carta de él, Marte en el grado 12 y Urano en el grado 12, fíjate cómo hacen, te lo he marcado aquí, una cuadratura perfecta a su Sol. Que su Sol es él porque está en la casa 1, ¿sí? Es decir, me tensan a mí. Lo que sucede en noviembre, ¿cuál es la lectura? Lo que sucede en noviembre, esta configuración de Marte y Urano, me tensa. Me provoca un poco una crisis, a ella también. ¿Vale? Bien. ¿Qué sucede en noviembre? En noviembre es el mes en el que en la Asamblea de Madrid ella tiene que dar explicaciones sobre los contratos que se habían concedido en la pandemia. Y he estado buscando empresa, la diputada de Más Madrid, Mónica García, si no recuerdo mal se llama, recibió en noviembre los mensajes, digamos, un poco denunciando este tema, ¿sí? Hubo prensa que denunciaba el tema de los contratos, ¿no? que podía haber sido
de una forma esa concesión, de una forma irregular. Esto viene de noviembre, de esta configuración que tienes en pantalla, ¿vale? ¿Qué pasa en febrero, mes en el que estamos? Para que de pronto, para que esto se remueva, ¿no? Bien. La lunación de noviembre cae justo en el grado 12 de Acuario. Te lo he marcado con flechas sobre las cartas de ellos. Y era una lunación que remueve, porque vuelve a tocar los mismos grados, remueve una configuración que sigue activa, que es este Marte-Urano, ¿vale? Aunque ya no estén en esas posiciones en el cielo, sigue activa. Entonces, a ella le cae aquí, donde te estoy señalando, y entonces cuadra con los planetas que caían sobre y afectaban a su luna, ¿vale? Y dinamitan de alguna forma sus apoyos. Ojo con esto, ¿eh? Ya sé que parece que ella lo tiene mejor. Y aquí vemos cómo cae sobre el sol de él, ¿vale? Y de alguna forma dinamita, de nuevo para él también, el hecho de esta configuración tan tensa que le estaba provocando a él una crisis, digamos, de liderazgo. Bien. Y ahora, se supone que él hoy parece que se ha despedido del Congreso, pero es en verano cuando en las cartas de ambos se produce una crisis. ¿Vale? Entonces ellos van a una crisis en torno al 1 de agosto. Mira, te cuento. En el caso de ella y de él, bueno, tendremos en verano, para todo el mundo, porque esto se va a producir en el cielo y no es algo particular, una configuración, uy, perdón, acabo de mover la carta, disculpadme. Esta configuración que te estoy marcando aquí, ¿vale? Que es la conjunción Marte y Urano en el 18 de Tauro. ¿Qué tú dices? Sobre la carta de ella, la luna, ¿cae sobre su luna en el 11 de Tauro? No, está muy lejos, no es eso lo que vengo a marcar. Sino, fíjate aquí como ella tiene Marte en el 19 de Escorpio. Este es el problema, iba a decir, la tensión sería, ¿vale? Que le viene a ella en verano. Es decir, alrededor del 1 de agosto, y te he puesto como el 1 de agosto el momento en el que se produce exacto, podría ser finales de julio, ¿vale? Estos planetas juntándose, Marte y Urano juntándose en Tauro, haciendo una oposición a Marte en el 19 de Escorpio, digamos que esto no es bueno. ¿Vale? No es bueno. Es negativo para ella a nivel personal, de alguna forma. Le provoca tensiones. No es un momento específicamente para brillar o destacar, ¿vale? Con lo cual, y además se abre una puerta de 2 años difíciles para ella. ¿Significa que ella está acabada? No, ni muchísimo menos. Aquí todavía, ella todavía tiene cosas que decir, porque he mirado la carta y la he mirado en movimiento, y dentro de unos 3 años aproximadamente, ella tiene su relevancia, ¿vale? Centraremos más el momento, pero ya tendrá su relevancia. Pero digamos que no ahora, no en verano de 2022. Esto es un mal momento para ella, se abre un mal momento para ella. ¿Sí? ¿Vale? Porque Marte y Urano en el 18 de Tauro se hace una oposición a Marte en el 19 de Escorpio, que ella, acuérdate, que como tiene Aries interceptado en uno, ella también es ese Marte. ¿Vale? Y esto no lo podemos leer como algo bonito que me está pasando. ¿Vale? Esto son dificultades. Es una crisis. Y luego en la carta de él, fíjate cómo, escúchame, el cielo no da puntada sin hilo, esto no puede ser más maravilloso. En el sentido de maravilloso de lo bonito que es, cómo vemos los planetas en acción y cómo se reflejan. Cómo Marte y Urano en el 18 de Tauro hacen una oposición al medio cielo de él, que está en el 17 de Escorpio, provocando un corte a nivel profesional.
Entonces, yo sé que parece que él se ha despedido hoy del Congreso, pero para mí, este verano, tanto ella como él, tendrán una crisis digamos, entrarán en una etapa de cambios bastante potentes. Y él, pienso que a nivel profesional, será cuando definitivamente se produzca el corte para él. La idea siempre, cuando hago estos vídeos, es que entendamos cómo el cielo se refleja en nosotras, ¿no? De alguna forma, y cómo vamos manifestando y cómo vamos transitando aquello que nos tiene que pasar. Pero en este caso, además, era lo bonito que era poder explicar la conexión de ambas cartas, ¿vale? Van muy coordinadas las dos. Por algo será. De hecho, cuando escogemos presidenta o presidente, a veces todos nos enfadamos porque no nos gusta lo que sale, ¿no? Cuando no nos gusta lo que sale es como, ¿cómo es posible que se haya elegido a esta persona? Y yo también me enfado porque yo, te digo, tengo opiniones políticas, entonces hay veces pues, que no entiendes, o sea, desde aquí no entiendes lo que sale, pero como astróloga te digo que sale aquello que tiene que salir siempre para llevarnos a nuestro destino compartido, ¿vale? Y esto es así, y a veces nos gusta, a veces lo entendemos mejor y a veces lo entendemos peor, ¿sí? Bueno, que un placer compartir y que espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en la siguiente newsletter.